Bienvenidos amigos, en este video de a continuación les vamos a explicar un poco sobre los esquemas de control avanzado. Este grupo está conformado por Fernando Mirabal, Onay Rojas y mi persona Kevin Pavón. Esperemos que este video sea de su agrado. Bien, ¿qué es un control avanzado? Un sistema de control es un componente integral de cualquier sistema industrial y es necesario para dar economía y utilidad al producto del sistema. La ingeniería de control es igualmente aplicable a la aeronáutica, la química, la mecánica, la medio ambiente, el civil, la electrónica, la eléctrica y entre otros. Ahora en día, la ingeniería de control es un área de carácter multidisciplinario, tanto en la teoría como en la práctica. El control es la operación de mantener el estado de resultados de un sistema al nivel deseado. Por ello, el sistema de control utiliza la información de salida para controlar el flujo de la materia y la energía a través del sistema. Esto nos permite la importancia del control, la seguridad, especificaciones de producto, las regulaciones ambientales, las limitaciones de operaciones, la economía y consistencia en el comportamiento del sistema. Entre mejor es el criterio para el tipo de control aplicado al sistema, mejores serán los resultados. Ahora, hacia el año 1960 la mayor parte de los controladores eran análogos, los cuales eran controles inflexibles de alto costo, limitado desempeño, limitadas capacidades y poco fiables al momento de la revolución digital. A finales de los años 60, los dispositivos se vuelven de menor costo, haciendo posible la implementación de algoritmos de controles complejos. Entonces, tenemos que uno de los más importantes dispositivos fue el PLC, el Programmable Logic Controller, que es la automatización de diferentes procesos como máquinas, fábricas hechas utilizando estos pequeños dispositivos. Este dispositivo de control consiste en un microcontrolador programable y un programa utilizando lógica de escalera de control multivariable, control multilazo, control de ganancia programada y lógica avanzada. Por tanto, el control avanzado hace referencia a la implementación del control basado en tecnologías de computación obteniendo las variables siguientes, que es el incremento de la rentabilidad del producto, la reducción del consumo energético, el aumento de la información que fluye en el sistema, la mejora de la calidad y la consistencia del producto, la reducción de desperdicios, incremento en velocidad de respuesta de los sistemas y mejora de la seguridad del proceso y la reducción de emisiones en el medio ambiente. Entonces, hacia el año de 1970, los sistemas de computación fueron desarrollados para adquirir y analizar los datos en tiempo real, utilizando los sistemas SCADA, como vemos aquí en la imagen, que se logra el monitoreo y control de plantas en la mayor parte de las industrias, permitiendo sistemas de control multicapa, multinivel, los cuales pueden ser relativamente simples desde un solo monitor de las condiciones ambientales de una pequeña oficina hasta tan complejos un sistema de monitoreo de todas las actividades en una planta de tratamiento de aguas residuales municipales, el cual incluye un sistema integrado de un gran número de PLCs que comparten la información a través de redes industriales. Con estos sistemas se puede llegar a más variables de control y a monitorear diferentes puntos de sistemas o fábricas, lo que favorece integrar toda la planta en un sistema único para el control de la misma. Bien, así las aplicaciones como el control en fabricación de láminas metálicas, proceso de sistemas de tratamiento de agua, en vehículos y aplicaciones de control energético son posibles gracias a las nuevas tecnologías como redes industriales, circuitos de bajo consumo, computación, comunicación inalámbrica y nuevas teorías de control. Aquí tenemos el procedimiento de diseño de los sistemas de control con su modelado, el diseño de control, la simulación, la implementación y su verificación final de estos procedimientos. Ahora, en conclusión, los controles avanzados no son más que el uso de computadoras digitales y su software
avanzado. También es más que el uso de complejos de algoritmos de control. El control avanzado describe el diseño de una infraestructura de un sistema de ingeniería que reúne elementos de diferentes disciplinas, desde ingeniería de control, procesamiento de señales, teorías de decisión, ingenierías de software, hasta técnicas de inteligencia artificial. Las prácticas de control avanzado radican en el entendimiento del proceso de los problemas de control, la dinámica del proceso, así como atarlo a más apropiado método y tecnología para el control. Esto nos lleva a tomar datos de los sensores, evaluar los datos y evaluar el comportamiento de desempeño del sistema para optimizarlo desde su comportamiento hasta el manejo de las consignas y actuadores para lograr el efecto deseado de las perturbaciones. Aquí tenemos el diseño de control con su consigna del controlador, el controlador de retroalimentación hacia adelante. Tenemos también el controlador de retroalimentación hacia atrás con su proceso y la interacción entre perturbaciones en su alto y bajo nivel. Ahora los dejo con mi compañero Fernando Mirabal, que les va a explicar ahora un poco sobre los que son estos esquemas de los controles avanzados. A continuación vamos a definir lo que es un control de retroalimentado. Bueno, primero que nada es una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia, realizándolo sobre la base de esta diferencia. Esto lo que quiere decir es que en un sistema de retroalimentación, o comúnmente conocido de lazo cerrado, este sistema se alimenta al controlador con la señal de error de actuación, la cual básicamente es una diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación. Es decir, que la señal de realimentación es una señal de salida o una misma función de la señal de salida. Y en fin, esto se trata de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor que sea más conveniente. En este proceso solamente se especifican las perturbaciones que no son previsibles, ya que las que son previsibles pueden compensarse dentro del mismo sistema. Cabe destacar que se denomina al que tiende a mantener una relación preestablecida entre la salida y el retroalimentado, es decir, en alguna parte de la entrada con una referencia, ya sea comparando valor y utilizándolos como diferencia en medio del control. Un ejemplo que tenemos de este sistema es el ejemplo de temperatura de un tanque mezclador, ya que la temperatura de la salida va comparándola con la de referencia y así se ajusta a un valor de temperatura deseado. Cabe destacar que la definición que se mostró anteriormente fue creada por Katsuhiko Ogata, que definió el sistema de control de lazo cerrado como una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia de salida de un sistema, basándose en alguna entrada de referencia. Y a continuación se demuestra en la imagen un esquema o un modelo que representa dicho sistema. En esta figura tenemos un diagrama de bloques de un sistema de control, el cual cuenta con sus distintas partes. Por ejemplo, tenemos la primera parte, el controlador, el actuador, la planta, y tenemos el sensor para el retroalimentado. Este es el sistema más básico que se puede conseguir de lo que vendría siendo dicho sistema. Ahora, lo que vendrían siendo las partes que los componen son las siguientes. Primero tenemos la entrada, que son las señales que van a ser controladas o manipuladas de acuerdo a los requerimientos del sistema. Esta entrada puede ser de distintos tipos, más que todo eléctrica, pero su función es la señal que va a ser controlada. Continuando con la definición de los componentes, tenemos el sumador y el controlador. El sumador es un elemento que recibe las entradas y las compara con las salidas del sistema, que son captadas por una especie de sensor. Esta diferencia es conocida como un error y es recibido por el controlador. Es decir, cuando hay una diferencia, existe un error y el que se encarga de captar dicho error es el sumador y el controlador.
Esto se logra a través de un ciclo que va desde la entrada hasta la salida por medio de un sensor. Después tenemos el actuador, que como su nombre lo indica, es el actuador en el que se desarrollan las acciones ordenadas por el controlador. Es decir, el actuador normalmente es el que puede cerrar una válvula, encender un interruptor, etc. También cabe destacar que existen distintos tipos de actuadores. Primero que nada están los eléctricos, que tienen señal de control de energía eléctrica, los neumáticos, que su señal es el aire, los hidráulicos, que su señal es de algún tipo de aceite mineral, y los electrónicos, que permiten controlar los equipos, ya sea su velocidad o funcionamiento, empleando dispositivos electrónicos. Después tenemos lo que es la planta. La planta es el sistema que se ve sometido a las acciones operativas, a la vez que emite señales conocidas como salidas. Es decir, cuando se habla de una planta de producción, ya sea de bienes o servicios, se habla de un complejo conjunto de sistemas, en el cual interactúan distintos procesos. Eso es lo que se define en este sentido como planta. Como última parte de este sistema tenemos el sensor, que es el elemento que tiene como propósito medir y procesar las salidas de la planta, de tal manera que pueda ser comparadas por parte del sumador, y entonces, dependiendo de la diferencia entre lo real y lo esperado, se pueda desarrollar una acción. Es decir, que cuando existe una diferencia entre la salida y la entrada, un error mejor dicho, el sensor es el que se va a encargar de detectar dicho error y va a enviar la señal al sumador y al contador. Ahora, existen muchos paquetes de computaciones diseñados para la gestión de mantenimiento. Por ello, hay que tener siempre un buen criterio para seleccionarlos. El mejor criterio es la capacidad del mismo para procesar la información y sacar el valor agregado. Ahora, cuando se tienen todos los componentes anteriormente mencionados, un sistema de control ya se puede definir. Como tenemos la siguiente figura, que tenemos por ejemplo un sistema de control, que tenemos las demandas que pasan por el administrador, el ejecutor, la planta y el sistema de retroalimentación. Y esto se define como lo que es un sistema de lazo cerrado o realimentado. A continuación tenemos el sistema de control on-off, que también se puede llamar todo o nada o abierto cerrado. Esto se debe a que es la forma más simple de control de lazo cerrado, ya que es un control que simplemente posee dos posiciones, que vendrían siendo el encendido y el apagado. Este control va desde una posición a otra, es decir, que solamente existen dos, que va de un extremo de un valor, es decir, 100% cuando está encendido, al otro extremo, que es 0% cuando está apagado. Este método solo acepta dos posiciones, las nombradas anteriormente, y su lógica de funcionamiento es tener un punto de referencia. Es decir, si la variable es mayor a la actuadora, suma una posición, y si es menor, suma la otra posición. Esta variable opera cuando, por ejemplo, trabajando con temperatura, la temperatura cruza un límite deseado, la salida solamente tiene dos estados, entonces simplemente se activa uno o el otro. Esta es la naturaleza, como pueden observar en la imagen, del sistema de control on-off. Este presenta las siguientes características. Posee variación cíclica continua de variable controlada. El controlador no tiene la capacidad para producir un valor exacto y la variable controlada para un valor de referencia. Funcionamiento óptimo en procesos con tiempo de retardo mínimo y velocidad de relación lenta. Tiene un simple mecanismo de construcción, pero este tipo de controladores es de amplio uso y mayormente son utilizados en sistemas de regulación de temperatura. Algunas ventajas son que es una forma más simple que hay en cuanto a sistemas de control, que posee un bajo precio de instalación y es de fácil mantenimiento. También que amplía utilización de procesos de poca precisión. En cuanto a las desventajas, tenemos que posee una mínima precisión y no es recomendable para procesos de alto riesgo. A continuación tenemos la detección de niveles por conductividad.
Este es un método que es solo adecuado para detección del nivel de líquidos conductivos, ya que se basa en un principio de que la presencia de un producto causa o un cambio en la resistencia entre dos conductores. Consta de una sonda con uno o más electrodos. Cuando estos entran en contacto con el líquido conductor se cierra el circuito eléctrico a través de la unidad amplificadora que conmuta el contacto. Básicamente se usa como interruptores de nivel en recipientes de líquidos conductores que no sean muy viscosos ni corrosivos, aunque también se utilizan para medidas continuas. El líquido claro debe ser lo suficiente como para excitar el circuito electrónico. Cuando el líquido moja los electrodos se cierra el circuito eléctrico y circula una corriente segura del orden de 2.000 amperios. El instrumento se emplea como alarma control que denivela el máximo y más bajo nivel. Utiliza los relés eléctricos par líquidos como una conductividad.